Mónica pasó la bayeta por la encimera de mármol italiano, por tercera vez aquella mañana. La cocina relucía como un anuncio de revista de decoración, cada superficie pulida, hasta reflejar la luz que entraba por los ventanales del salón. Desde el piso de arriba, llegaban voces masculinas, carcajadas que rebotaban en las paredes de la casa de 3 plantas ubicada en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Era sábado. Eso significaba que Ricardo había invitado a sus amigos para el ritual de siempre: cerveza, parrilla en el enorme terrazo que daba a la piscina, conversaciones sobre negocios y fútbol que se extendían hasta la noche. Mónica conocía el guión de memoria. 12 años repitiendo el mismo papel. Subió las escaleras con la bandeja de plata cargada de botellas frías y vasos de cristal. El calor de la tarde convertía el terrazo en un horno, pero los 4 hombres parecían inmunes, instalados en las tumbonas de diseño bajo la sombrilla eléctrica que Ricardo había comprado el verano anterior. Javier fue el primero en verla. Aquí viene la asistenta. Ricardo levantó la vista del móvil y sonrió con esa expresión que Mónica había aprendido a interpretar años atrás. Era la sonrisa del cazador ante la presa domesticada, la satisfacción de quien ha conseguido exactamente lo que quería. Déjalo ahí, amor. Mónica colocó la bandeja sobre la mesa auxiliar, sintiendo las miradas de los 4 hombres siguiendo cada uno de sus movimientos. Llevaba un vestido sencillo de algodón, el pelo recogido en una cola baja, sin maquillaje. Ricardo prefería que se vistiera así los fines de semana. Discreta, invisible, funcional. Javier abrió una cerveza y se recostó en la tumbona. Tío, tienes suerte. Una mujer que no te da la lata, que mantiene la casa impecable y que además está buena. Has acertado de lleno. Ricardo rió, pasándose la mano por el pelo engominado. El secreto está en elegir bien desde el principio. Buscar una que sepa cuál es su lugar. Mónica recogió los vasos vacíos del día anterior, todavía pegajosos de whisky. Los dedos le temblaron ligeramente, pero mantuvo la exprestura. Agachó la cabeza y volvió hacia la escalera. Detrás de ella, Carlos preguntó si quedaba jamón ibérico en la nevera. Ricardo respondió sin mirarla. Mónica, trae el jamón y el queso manchego. Y las aceitunas también. Claro. Bajó los escalones despacio, aferrándose a la barandilla de hierro forjado que habían importado de Italia. La casa era un monumento al éxito empresarial de Ricardo. Suelos de mármol travertino, lámparas de araña checas, muebles escandinavos que costaban más que un coche. Cada rincón gritaba dinero, poder, estatus, y ella era parte del decorado, como las orquídeas del recibidor o los cuadros abstractos del pasillo. En la cocina, mientras cortaba el jamón en lonchas finas, Mónica dejó que su mirada se perdiera en la ventana que daba al jardín trasero. Los rosales que ella misma cuidaba florecían en tonos rosa y amarillo. Más allá, la caseta de la piscina donde guardaban los productos de limpieza. Todo perfectamente ordenado, como Ricardo exigía. Recordó el día que lo conoció. Ella tenía 26 años. Acababa de terminar la carrera de Derecho con matrícula de honor en 3 asignaturas. Había conseguido una pasantía en un bufete prestigioso, el tipo de oportunidad que se consigue una vez en la vida. Ricardo apareció como cliente del bufete. Traje de 3.000 euros, reloj suizo, sonrisa segura. Le pidió salir después de la segunda reunión. El noviazgo duró 8 meses. Ricardo la llevaba a restaurantes caros, le compraba ropa de diseñadores que ella no podía pronunciar, la presentaba a sus amigos como su descubrimiento personal. «Eres tan inteligente», le decía, «tan diferente a las demás». Mónica se sentía afortunada, elegida, especial. La propuesta de matrimonio llegó junto con una condición. «Una esposa mía no necesita trabajar. Quiero que te dediques a nuestra familia, a nuestro hogar. Yo ganaré suficiente para los 2». Mónica dudó. La pasantía estaba yendo bien. Su jefe le había insinuado la posibilidad de un contrato fijo. Pero Ricardo insistió con esa voz suave que no admitía réplicas. «Además, cuando tengamos hijos, vas a querer estar en casa, ¿no? Piénsalo». Aceptó. Renunció al bufete una semana antes de la boda. Su jefe le dijo que cometía un error, que el talento como el suyo no se encontraba fácilmente. Mónica le dio las gracias y guardó su diploma en una caja junto con los apuntes de la universidad y los libros de derecho civil que tanto le habían costado. Los hijos nunca llegaron. Ricardo siempre encontraba excusas para posponer la conversación. Primero tenía que consolidar el negocio. Luego vino la expansión a Barcelona. Después la crisis económica que requería toda su atención.
Con el tiempo, Mónica dejó de preguntar. Colocó el jamón, el queso y las aceitunas en una tabla de madera y subió de nuevo. Los hombres seguían en el terrazo, ahora con la parrilla encendida, el humo de las chuletas mezclándose con el olor a cerveza y colonia cara. Eduardo, el más joven del grupo, estaba contando un chiste sobre su secretaria. Los demás reían. Mónica dejó la tabla sobre la mesa. Ricardo ni siquiera levantó la vista. «Gracias, amor. ¿Puedes traer servilletas?» «Se me olvidaron». Ella bajó de nuevo, esta vez directamente al pequeño despacho que había junto a la cocina. Técnicamente era el estudio de Ricardo, pero él nunca lo usaba. Prefería trabajar en la oficina del centro. Mónica abrió el cajón inferior del escritorio de roble y sacó una carpeta azul. Dentro estaba su diploma de Derecho, todavía en el marco original. Lo había colgado en la pared del despacho el primer año de matrimonio, pero Ricardo le pidió que lo quitara. «Queda pretencioso», dijo, como si quisieras demostrar algo. Mónica lo guardó y nunca volvió a mencionarlo. Pasó los dedos sobre el cristal del marco. Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Derecho. Mónica Ruiz Santamaría. Promoción del 2012. Matrícula de honor. La chica de aquella foto sonreía con una mezcla de orgullo y esperanza. Creía que el mundo le pertenecía, que su esfuerzo y su inteligencia serían suficientes. Guardó el diploma y cerró el cajón. Arriba, las carcajadas continuaban. Oyó a Ricardo contar por enésima vez la anécdota de cómo ella firmaba los papeles del banco sin leer. «Es increíble, tíos. Le pongo cualquier cosa delante y firma. Confianza ciega. O quizás simplemente no entiende la letra pequeña». Las risas resonaron en toda la casa. Mónica subió con las servilletas. Las dejó junto a la parrilla. Ricardo estaba volteando las chuletas, concentrado en lograr el punto perfecto. Ella se quedó un momento en el umbral del terrazo, observando la escena como si fuera una extraña mirando a través de una ventana. 12 años, 4.380 días de ser invisible, de agachar la cabeza, de firmar papeles sin protestar, de servir cerveza a hombres que hacían chistes a su costa. 12 años de guardar el diploma en un cajón y fingir que el derecho civil, mercantil y penal nunca habían sido su pasión. Algo, sin embargo, había cambiado hacía 2 años. Mónica no sabría precisar el momento exacto, pero recordaba la sensación. Fue un martes por la tarde. Ricardo llegó con un sobre del banco y le pidió que firmara sin mirar. «Trámite de rutina», dijo. Ella firmó, como siempre, pero esa noche, mientras él dormía, bajó al despacho y leyó el documento. Era una renovación de hipoteca, cláusulas abusivas, intereses desproporcionados, errores legales evidentes que cualquier abogado competente habría detectado. Mónica pasó 3 horas revisando cada párrafo. La abogada que había sido despertó de su letargo de una década, y con ella, una idea, peligrosa, precisa, perfecta. Si Ricardo nunca leía lo que firmaba, confiando en que ella tampoco lo hacía, entonces el juego podía jugarse en ambas direcciones. En el terrazo, Javier levantó su cerveza. Por Ricardo y su perfecta empleada doméstica. Los 4 brindaron entre risas. Mónica sonrió, recogió los platos vacíos y bajó a la cocina. En el cajón del despacho, junto al diploma, esperaba otra carpeta. Esta contenía documentos muy diferentes. Documentos que Ricardo había firmado sin leer durante los últimos 24 meses. Documentos que iban a cambiar todo. Ricardo tenía una rutina. Cada 2 o 3 semanas llegaba a casa con un sobre manila, lo dejaba sobre la mesa del comedor y llamaba a Mónica con ese tono de voz que no admitía demora. «Amor, necesito que firmes esto. Es del banco, o del notario, o de la gestoría». Siempre había una explicación vaga, siempre había prisa. Los primeros años de matrimonio, Mónica intentaba leer los documentos. Ricardo se impacientaba, tamborileaba los dedos sobre la mesa, miraba el reloj. «Es solo burocracia, cariño. ¿Confías en mí o no?» Y ella firmaba, porque eso era lo que hacían las esposas que confiaban, que no cuestionaban, que mantenían la paz doméstica. Con el tiempo, ni siquiera intentaba leer. Ricardo colocaba el papel delante de ella, señalaba la línea punteada, y Mónica firmaba mientras él hablaba por teléfono o revisaba el móvil. Mecánico, automático, intrascendente. Después él guardaba el documento en su maletín de cuero italiano, y la vida seguía. Lo que más le gustaba a Ricardo era presumir de esto delante de sus amigos.
Lo hacía con esa mezcla de orgullo y condescendencia que Mónica había aprendido a reconocer. Durante las cenas en casa, cuando los invitados llenaban el salón con conversaciones sobre política y negocios, Ricardo encontraba el momento para soltar su anécdota favorita. Mi mujer es increíble. Le pongo cualquier papel delante y firma sin hacer preguntas. Confianza absoluta. Las esposas de sus amigos sonreían incómodas. Los hombres reían. Javier siempre añadía algún comentario sobre lo afortunado que era Ricardo de tener una mujer tan dócil. Eduardo bromeaba diciendo que su propia esposa leía hasta el menú del restaurante con lupa. Mónica permanecía en la cocina durante estas conversaciones, preparando el postre o sirviendo el café. Escuchaba cada palabra, cada risa, cada comentario que la reducía a una firma automática, a una mente simple incapaz de comprender la complejidad de los asuntos adultos. Pero hacía 24 meses. Algo cambió. Fue después de aquel martes en que revisó el documento de la hipoteca. Mónica pasó la noche entera en el despacho, con los libros de derecho que había guardado hacía una década. Releyó capítulos sobre derecho mercantil, contratos, transferencia de bienes. La información seguía ahí, intacta, esperando, como si los 12 años de silencio nunca hubieran existido. La siguiente vez que Ricardo llegó con un sobre, Mónica tuvo una idea. Simple, elegante, perfecta. Él dejó el documento sobre la mesa. Firma aquí, amor. Es la renovación del seguro del coche. Mónica asintió. Tomó el papel. Espera, voy a buscar una pluma que escriba bien. La que está aquí se atasca. Subió al despacho. Sacó el documento de su sobre. Lo leyó rápidamente. Era, efectivamente, una renovación de seguro. Banal, sin importancia. Pero Mónica abrió su ordenador portátil, el que Ricardo le había regalado años atrás y que apenas usaba, y redactó un documento nuevo, idéntico en formato, mismo tipo de letra, mismo encabezado de la aseguradora, pero el contenido era diferente. Sutilmente diferente. Imprimió el documento en la impresora del despacho, lo colocó dentro del sobre original, bajó con su mejor pluma Montblanc, la que Ricardo le había regalado en su 3er aniversario. Ricardo estaba hablando por teléfono con un proveedor. Mónica firmó el documento falso delante de él. Ricardo ni siquiera miró. Terminó la llamada, guardó el papel en su maletín, le dio un beso distraído en la frente. Gracias, amor. El documento original se quedó en el despacho de Mónica, archivado en una carpeta azul que crecía lentamente. La segunda vez fue más fácil. Ricardo llegó con papeles del banco. Mónica repitió el proceso. Subió, cambió el documento, bajó, firmó. Ricardo guardó el papel sin mirarlo. Esa noche contó a sus amigos por teléfono que su mujer había firmado sin leer. Imagínate, tío. Ni siquiera pregunta de qué se trata. La tercera vez, Mónica se volvió más audaz. El documento era una actualización de titularidad de la casa de la playa. Ricardo la había comprado 5 años atrás, a su nombre, como inversión. Mónica redactó un documento casi idéntico, pero modificó 2 cláusulas clave. Pequeños cambios legales que pasarían desapercibidos en una lectura superficial. Cambios que, sin embargo, alteraban fundamentalmente la naturaleza del acuerdo. Ricardo firmó sin mirar. Y lo que era más importante, lo hizo delante de testigos. Porque esa fue la verdadera revelación de Mónica. Los amigos que venían a casa, que se burlaban de ella, que reían cuando Ricardo contaba sus anécdotas, también servían un propósito legal. Cada vez que Ricardo firmaba un documento en el salón mientras Javier, Carlos o Eduardo estaban presentes, técnicamente había testigos. Testigos que podían confirmar que habían visto a Ricardo Mendoza firmar voluntariamente, en pleno uso de sus facultades, sin coerción aparente. Mónica empezó a cronometrar las visitas de los amigos. Cuando sabía que vendrían, pedía a Ricardo que firmara los documentos importantes ese día, en el salón, con luz natural, con testigos presentes. Ricardo, orgulloso, a veces incluso les mostraba el papel antes de firmar. Mirad, le hago firmar hasta las facturas del supermercado, y ella firma sin rechistar. Javier tomó una vez uno de los documentos. Lo miró por encima. Es de la gestoría, ¿no? Ricardo asintió. Trámites del negocio. Javier devolvió el papel. Mónica lo había redactado ella misma 3 horas antes. Era una transferencia parcial de acciones de la empresa de Ricardo. Javier acababa de ver el documento. Podría testificar que lo había visto, que parecía legítimo,
que Ricardo lo firmó conscientemente. Perfecto. Durante 2 años, Mónica construyó su archivo. Cada documento que Ricardo creía haber firmado existía en 2 versiones. La versión real, que él guardaba en su maletín y eventualmente archivaba en su oficina sin revisarla, y la versión de Mónica, cuidadosamente redactada, legalmente impecable, firmada por Ricardo delante de testigos, transferencias de propiedad, cambios en titularidad de cuentas bancarias, modificaciones en el régimen de bienes del matrimonio, cesiones de acciones, todo redactado con la precisión de alguien que se había graduado con matrícula de honor en Derecho. Ricardo nunca sospechó, ni una sola vez. Seguía llegando a casa con sus sobres Manila, dejándolos sobre la mesa del comedor, llamando a Mónica con ese tono impaciente. Ella seguía subiendo al despacho a buscar una pluma, seguía bajando con documentos diferentes, seguía firmando mientras él hablaba por teléfono o veía el fútbol, y Ricardo seguía presumiendo. En cada cena, en cada reunión con amigos, repetía su historia favorita. Mi mujer firma sin leer, confianza ciega, o quizá no entiende la letra pequeña. Las carcajadas llenaban el salón. Mónica sonreía desde la cocina, servía el vino, recogía los platos, y mentalmente añadía otro documento a su colección. La carpeta azul en el despacho crecía. Dentro había un registro meticuloso de cada papel firmado, cada testigo presente, cada fecha y hora. Mónica lo organizaba todo con el rigor de una profesional del derecho, porque eso era lo que era, aunque Ricardo lo hubiera olvidado. Aunque él hubiera decidido que ella era solo una firma automática, una mente simple, una empleada doméstica bien entrenada, cada documento era una pieza del rompecabezas. Y Mónica, pacientemente, durante 24 meses, había construido la imagen completa. Faltaba poco, muy poco. La casa de la playa estaba decorada como si fuera a salir en una revista de arquitectura. Guirnaldas de luces blancas colgaban del techo de la terraza, velas flotantes en la piscina, mesas vestidas con manteles de lino blanco. Mónica había pasado 3 días preparándolo todo. Ricardo quería que su fiesta de cumpleaños fuera memorable, el tipo de evento del que la gente hablaría durante meses. 50 invitados, colegas del trabajo, amigos de toda la vida, algunos familiares. El catering había llegado a las 5 de la tarde con bandejas de jamón ibérico, langostinos, tartas de diseño. Ricardo contrató a un DJ que montó su equipo junto a la piscina. La música empezó a sonar cuando el sol comenzaba a descender sobre el Mediterráneo. Mónica llevaba un vestido azul marino que Ricardo había elegido personalmente. Elegante pero discreto, suficiente para no desentonar, insuficiente para llamar la atención. Se movía entre los invitados con bandejas de canapés, rellenaba copas de cava, recogía platos vacíos. Algunos invitados le daban las gracias. La mayoría ni siquiera la miraba. Ricardo estaba en su elemento. Traje claro de lino, camisa blanca sin corbata, el pelo peinado hacia atrás con gomina cara. Se paseaba entre grupos de invitados con una copa de whisky en la mano, riendo con esa risa grande que llenaba espacios. Contaba anécdotas de negocios, alardeaba de sus últimas inversiones, recibía palmadas en la espalda de hombres que querían ser como él. Javier llegó con su esposa Laura cerca de las 8. Traían un regalo envuelto en papel dorado que dejaron sobre la mesa junto a otros 20 paquetes. Laura llevaba un vestido color crema que probablemente costaba más que el presupuesto mensual de comida de una familia normal. Se acercó a Mónica en la cocina mientras ésta preparaba más hielo. «¡Qué casa tan bonita! Debes pasarte el día limpiando». Mónica sonrió sin responder. Laura continuó. «Yo no podría. Tengo a Carmen que viene 3 veces por semana, y aún así me parece agotador mantener todo en orden». Mónica colocó el hielo en una cubitera de plata. «Se acostumbra». Laura la miró con una mezcla de lástima y curiosidad antes de volver al salón. A las 9, Ricardo reunió a todos en la terraza. El DJ bajó la música. Los invitados formaron un semicírculo alrededor de él. Javier, Carlos y Eduardo estaban en primera fila, copas en mano, sonrisas cómplices. «Quiero agradeceros a todos por venir. Este año ha sido increíble. El negocio va mejor que nunca. Tengo salud, tengo esta casa maravillosa y tengo a la mejor esposa que un hombre puede pedir». Buscó a Mónica con la mirada. Ella estaba junto a la puerta de la cocina, sosteniendo una bandeja vacía. «Amor, ven aquí». Mónica dejó la bandeja y caminó hacia él. Ricardo le pasó el brazo por los hombros. Apretó.
Los invitados aplaudieron educadamente. Esta mujer es un tesoro. Se encarga de todo. La casa, la comida, los papeles del banco. Nunca se queja, nunca cuestiona. Es la definición perfecta de una buena esposa. Algunos hombres rieron. Las mujeres intercambiaron miradas. Javier levantó su copa. Por Ricardo y su empleada doméstica perfecta. La frase cayó como una piedra en un estanque. Hubo un segundo de silencio incómodo antes de que algunos invitados rieran nerviosamente. Laura tiró del brazo de Javier. Cariño, no digas eso. Pero Javier ya estaba borracho, balanceándose levemente. ¿Qué? Es verdad. Ricardo siempre lo dice. Su mujercita firma lo que le pone delante sin ni siquiera leer. Confianza ciega. O falta de capacidad, quién sabe. Más risas. Eduardo se unió. Es cierto, tío. El otro día firmó delante de nosotros y ni miró el papel. Increíble. Ricardo levantó su copa, sonriendo. Por mi pequeña analfabeta, que no necesita entender la letra pequeña porque me tiene a mí. 50 personas levantaron sus copas. Algunas con entusiasmo, otras con incomodidad visible. Mónica sintió el peso de las miradas. Algunas compasivas, otras divertidas. Todas confirmando lo que ya sabía. Para este grupo, ella no era una persona completa. Era un accesorio, una función, una firma automática. Respiró hondo. Sintió el brazo de Ricardo apretándole el hombro. Olió su colonia mezclada con whisky. Escuchó las risas que continuaban, y algo dentro de ella, algo que había estado aguantando durante 24 meses, casi se quebró. Pero no era el momento. Se excusó con una sonrisa. Tengo que revisar el postre. Ricardo la dejó ir, ya concentrado en recibir felicitaciones de un grupo de colegas. Mónica entró en la cocina, cerró la puerta tras ella, apoyó las manos en la encimera, contó hasta 10. Respiró. Desde la ventana de la cocina podía ver la fiesta continuar. El DJ volvió a subir la música. La gente bailaba. Ricardo estaba en el centro, rodeado de admiradores. Javier y Eduardo hacían imitaciones que provocaban carcajadas. Carlos tomaba fotografías con su móvil. Mónica abrió el armario bajo el fregadero. Detrás de los productos de limpieza había una caja metálica pequeña. La abrió. Dentro estaba una llave. La llave del pequeño trastero que había en la parte trasera de la casa de la playa, el que Ricardo nunca usaba, porque estaba lleno de trastos viejos y herramientas oxidadas. Salió por la puerta trasera de la cocina. Nadie la vio. Todos estaban concentrados en la fiesta. Caminó por el lateral de la casa hasta el trastero. Abrió el candado. Dentro, bajo una lona, había una caja de archivo. La abrió. Carpetas. Docenas de carpetas. Cada una etiquetada con fechas, nombres, descripciones. Los documentos que Ricardo había firmado durante 2 años. Los documentos reales. Los que transferían, poco a poco, sistemáticamente, todos sus bienes al nombre de Mónica. La casa de la playa donde se celebraba la fiesta, el apartamento del centro de la ciudad, las acciones de la empresa, las cuentas bancarias, el coche deportivo, las inversiones, todo documentado, todo firmado por Ricardo, todo presenciado por testigos que en este mismo momento bailaban y reían en la terraza. Mónica pasó los dedos por las carpetas. Había una especialmente gruesa. Contenía las transferencias de propiedad de la casa de la playa. Ricardo había firmado los papeles hace 6 meses, delante de Javier y Carlos, en el salón de la casa principal. Ellos habían visto el membrete del notario. Habían comentado lo afortunado que era Ricardo de tener tantas propiedades. Habían brindado. Ninguno había leído realmente el documento. Ninguno había notado que las cláusulas transferían la titularidad completa a Mónica Ruiz Santamaría. Ninguno había cuestionado nada. Cerró la caja. Volvió a cubrirla con la lona. Salió del trastero y cerró el candado. Regresó a la cocina por el mismo camino. Guardó la llave en su escondite. Cuando volvió a la terraza, la fiesta estaba en su punto álgido. Ricardo bailaba con Laura, que reía incómoda mientras él la hacía girar. Javier estaba sentado en una tumbona, copa en mano, ojos vidriosos. Eduardo y Carlos discutían sobre fútbol junto a la piscina. Mónica comenzó a recoger platos vacíos. Una invitada, una mujer mayor que era prima de Ricardo, se acercó. «Querida, deberías sentarte.
Disfrutar de la fiesta. Estoy bien, gracias. Prefiero mantenerme ocupada. La mujer la miró con algo parecido a la pena. Tu marido es muy afortunado de tenerte. Espero que lo sepa. Mónica sonrió. Lo sabe. La fiesta continuó hasta pasada la medianoche. Los invitados se fueron poco a poco. Parejas borrachas que llamaban taxis, grupos que se despedían con abrazos exagerados. Ricardo estaba eufórico, despidiéndose de cada uno como si fuera el anfitrión del año. Cuando el último invitado se fue, la casa quedó en silencio. Mónica había recogido la mayor parte ya. Ricardo se dejó caer en el sofá del salón. ¡Qué noche! Ha sido perfecta. Me alegro. Mónica recogió las últimas copas. Ricardo la miró. Ven aquí. Ella se acercó. Él la atrajo hacia el sofá. Gracias por todo. Eres increíble. De nada. Ricardo le besó la frente. Subió a la habitación arrastrando los pies. Exhausto. Mónica se quedó en el salón. Miró alrededor. Las velas apagadas. Las guirnaldas que mañana tendría que descolgar. Los restos de una fiesta donde 50 personas habían brindado por su supuesta estupidez. Apagó las luces. Subió al dormitorio. Ricardo ya dormía, roncando suavemente. Mónica se tumbó a su lado. Miró el techo. Faltaba poco. Un último documento. Y entonces todos sabrían exactamente quién era la analfabeta en esta relación. Ricardo llegó a casa un martes por la tarde con el maletín de siempre y una expresión satisfecha. Mónica estaba en la cocina preparando la cena, pollo al horno con patatas, la receta que a él le gustaba. Escuchó la puerta cerrarse, los pasos por el pasillo, el maletín dejándose caer sobre la mesa del comedor. Amor, ven un momento. Necesito que firmes algo importante. Mónica se limpió las manos en el delantal y salió de la cocina. Ricardo ya tenía el sobre manila abierto sobre la mesa. Sacó un documento de varias páginas grapadas. Lo dejó frente a ella con ese gesto mecánico que repetía desde hacía años. ¿Qué es? Última actualización de impuestos del apartamento del centro. Ya sabes, burocracia fiscal. Tengo que presentarlo mañana en la gestoría. Mónica miró el papel. Efectivamente, el membrete era de la agencia tributaria. Formularios oficiales, números de referencia, sellos. Parecía legítimo. Trae tu pluma. Voy a hacer un café mientras tanto. Ricardo se dirigió a la cocina silbando. Mónica tomó el documento y subió las escaleras hacia el despacho. Cerró la puerta tras ella. Se sentó frente al escritorio y leyó. Rápido, pero meticuloso. Era exactamente lo que Ricardo había dicho. Una actualización de la declaración fiscal del apartamento del centro, el último bien significativo que todavía figuraba exclusivamente a nombre de él. Un piso de 120 metros cuadrados en pleno Salamanca, valorado en casi 1 millón de euros. El último eslabón. Mónica encendió el ordenador. Abrió la plantilla que tenía guardada desde hacía semanas. La había preparado anticipando exactamente este momento. No era un documento fiscal, era una escritura de transferencia de propiedad, redactada con la precisión de alguien que conocía cada recoveco del derecho inmobiliario. Ajustó los detalles. Fecha actual. Referencias catastrales correctas. Cláusulas de transferencia gratuita entre cónyuges. Exención de impuestos bajo régimen matrimonial. Todo legal. Todo impecable. Imprimió el documento en papel oficial que había comprado meses atrás en una papelería especializada. El documento falso tenía el mismo número de páginas que el real. Mismo tipo de letra. Misma disposición visual. A simple vista. Indistinguible. Solo alguien que leyera palabra por palabra notaría que uno hablaba de impuestos y el otro de transferencia de titularidad. Escuchó pasos en la escalera. Rápidamente guardó el documento real en la carpeta azul del cajón. Colocó el documento falso dentro del sobre original. Abrió la puerta del despacho justo cuando Ricardo llegaba al rellano. Te estaba buscando. ¿Qué haces aquí arriba? Buscaba mi pluma favorita. Ya sabes que la otra se atasca. Ricardo asintió, desinteresado. Bajaron juntos. En el salón estaban Javier y Eduardo. Habían llegado mientras Mónica estaba arriba. Ricardo los había invitado a ver el partido de fútbol. Tíos, esperad un segundo. Tengo que hacer firmar esto a Mónica antes de que se me olvide. Los dos hombres se acomodaron en el sofá, cervezas en mano. Ricardo colocó el documento sobre la mesa de centro. Mónica se sentó en la silla frente a ellos. Sacó su pluma Mont Blanc. A ver, firma aquí. Ricardo señaló la línea al final de la tercera página. Mónica pasó las hojas como si las revisara. En realidad, buscaba confirmar que todas las páginas estuvieran en orden.
Lo estaban. Firmó con trazo seguro. Mónica Ruiz Santamaría. Fecha. Rúbrica. Javier observaba desde el sofá. Es increíble, tío. Ni siquiera lee. Simplemente firma. Eduardo rió. La confianza que tiene en ti es admirable. O la inocencia. Depende de cómo lo mires. Ricardo tomó el documento. Lo hojeó rápidamente. Ni siquiera él lo leyó. Solo verificó que la firma estuviera en el lugar correcto. Perfecto. Lo guardo y mañana lo llevo a la gestoría. Cerró el sobre y lo dejó sobre la estantería junto con otros papeles. Mónica se levantó. ¿Os traigo algo de comer? ¿Aceitunas? ¿Queso? Los hombres asintieron, ya concentrados en la televisión donde estaban pasando los highlights del último partido. Mónica fue a la cocina. Desde allí podía oír sus voces. Tío, eres un genio. Conseguiste a la mujer perfecta. Hace lo que le dices. No pregunta. No cuestiona. Es como tener una asistente personal las 24 horas. Eduardo añadió. Mi mujer me volvería loco. Quiere saber cada detalle de cada papel que firmo. El otro día tardamos 2 horas discutiendo un contrato del seguro. Ricardo rió. Por eso te digo que hay que educarlas desde el principio. Dejar claro quién toma las decisiones. Mónica nunca ha trabajado. Nunca ha manejado dinero de verdad. No tiene ni idea de cómo funcionan los negocios. Es feliz en su mundo pequeño de cocina y limpieza. Mónica cortó el jamón en lonchas finas. Colocó aceitunas en un bol, queso manchego en una tabla. Escuchaba cada palabra, cada risa, cada comentario que confirmaba lo que siempre había sabido. Ricardo la había subestimado desde el primer día, y esa subestimación era exactamente lo que había permitido que este plan funcionara. Llevó la comida al salón. Los 3 hombres estaban discutiendo sobre táctica futbolística. Mónica dejó la bandeja sobre la mesa y se retiró. Subió al despacho. Abrió el cajón. Sacó la carpeta azul. Dentro estaban todos los documentos reales. Añadió el último, la actualización fiscal del apartamento. Lo archivó junto a su gemelo falso, el que Ricardo acababa de firmar, el que transfería la propiedad completa del apartamento al nombre de Mónica. Hizo el recuento. Casa principal, casa de la playa, apartamento del centro, coche deportivo, acciones de la empresa, 3 cuentas bancarias, fondo de inversión, cada uno respaldado por un documento firmado por Ricardo, cada uno presenciado por al menos un testigo. Javier había estado presente en 7 ocasiones, Eduardo en 5, Carlos en 4. Testigos involuntarios, testigos que podrían confirmar bajo juramento que habían visto a Ricardo Mendoza firmar documentos voluntariamente, sin coerción, en pleno uso de sus facultades mentales. Testigos que habían bromeado sobre la esposa que firmaba sin leer, sin darse cuenta de que ellos mismos estaban sirviendo como aval legal de la mayor transferencia de bienes que probablemente verían en sus vidas. Mónica cerró la carpeta. La guardó en el cajón. Se quedó sentada un momento en la silla del despacho, mirando por la ventana hacia el jardín. Los rosales estaban floreciendo. El sol de la tarde creaba sombras largas sobre el césped perfectamente cortado. Desde abajo llegaban gritos. Gol. Los 3 hombres celebrando. Mónica sonrió. Había tardado 24 meses. 73 documentos. 142 firmas si contaba las de los testigos. Miles de horas de investigación legal, redacción cuidadosa, planificación meticulosa. Todo mientras limpiaba, cocinaba, servía, sonreía. Todo mientras era invisible. Bajó las escaleras. El partido seguía en la televisión. Ricardo levantó la vista. «Amor, ¿trae más cerveza?» Mónica asintió. Fue a la cocina. Abrió la nevera. Sacó 3 botellas frías. Mientras servía las cervezas en vasos, pensó en el sobre que Ricardo había dejado sobre la estantería. Mañana lo llevaría a la gestoría. Intentaría presentar un documento fiscal que en realidad era una transferencia de propiedad. Cuando el funcionario lo leyera, habría confusión, preguntas. Ricardo tendría que revisar el papel y descubriría que había firmado la transferencia de su último bien importante, pero para entonces el documento ya estaría firmado, fechado, con testigos, legal y vinculante. Mónica llevó las cervezas al salón, los dejó sobre la mesa. Javier le dio las gracias sin mirarla. Eduardo estaba gritando al árbitro en la pantalla. Ricardo bebió directamente de la botella, concentrado en el juego. Mónica volvió a la cocina. Terminó de preparar la cena. Puso la mesa. Llamó a Ricardo cuando todo estuvo listo. Los amigos se despidieron. El partido había terminado. Cenaron en silencio. Después, mientras Ricardo veía las noticias,
Mónica subió al dormitorio. Se tumbó en la cama. Miró el techo. Calculó mentalmente. Si Ricardo intentaba presentar el documento mañana, descubriría el cambio en 24 horas, 48 como máximo. Entonces empezaría el pánico, la rabia, la incredulidad. Y entonces, finalmente, Mónica dejaría de ser invisible. Se durmió con una sonrisa pequeña. 12 años de espera, 2 años de planificación, 73 documentos, un solo objetivo. Y mañana, todo cambiaría. El restaurante era uno de esos lugares donde la carta no tiene precios, y el sommelier habla con reverencia sobre las añadas. Ricardo había reservado mesa para 6. Mónica, él, Javier y Laura, Eduardo y su esposa Carmen. Celebraban el ascenso de Eduardo a socio en su firma de abogados. Las mesas estaban separadas por biombos de madera oscura que creaban una ilusión de privacidad. Lámparas de cristal colgaban del techo. El murmullo de conversaciones elegantes llenaba el espacio. Ricardo pidió champán para todos antes de consultar la carta. Mónica llevaba un vestido negro sencillo, pelo recogido, maquillaje discreto. Se sentó al lado de Ricardo, como siempre. Laura y Carmen hablaban de una exposición de arte que habían visto. Los hombres discutían sobre política. El champaña llegó. Ricardo sirvió las copas personalmente. Levantó la suya. Por Eduardo. Te lo mereces, tío. Has trabajado duro. Todos brindaron. Eduardo sonrió con esa mezcla de orgullo y falsa modestia que practican los exitosos. La cena transcurrió entre platos elaborados que Mónica apenas probó. Carpaccio de pulpo, risotto de trufa negra, lubina al horno con espárragos. Ricardo pedía vino tras vino, cada botella más cara que la anterior. Estaba exultante, hablando alto, gesticulando. Contaba anécdotas de negocios que había contado 1000 veces. Para cuando llegaron los postres, Ricardo estaba notablemente borracho, no tambaleándose, pero sí con esa locuacidad exagerada del que ha bebido demasiado. Se recostó en la silla, copa de coñac en mano, y miró a Mónica con esa sonrisa que ella conocía demasiado bien. ¿Sabéis qué es lo mejor de mi mujer? Además de ser guapísima, claro. Javier levantó la vista de su tarta de chocolate. Ilumínanos. Que es absolutamente obediente. Ricardo bebió un sorbo, sin ironía, sin malicia aparente, como quien comenta el clima. Mónica sintió las miradas de las otras mujeres posarse sobre ella. Laura incómoda. Carmen con curiosidad apenas disimulada. Ricardo continuó. Os lo juro. Le pongo cualquier papel delante y firma sin hacer preguntas. El otro día firmó la transferencia del apartamento del centro. Ni siquiera leyó de qué se trataba. Solo firmó donde le dije. Eduardo rió. Tío, eso ya lo sabemos. Nos lo has contado 100 veces. Pero es que sigue siendo increíble. 12 años. 12 años firmando papeles sin leer ni uno solo. Confianza ciega. Ricardo hizo una pausa dramática. O quizás simplemente no entiende la letra pequeña. Las risadas estallaron. Javier golpeó la mesa. Carmen trató de contener una sonrisa. Laura miró su plato. Mónica respiró hondo. Dejó la servilleta sobre la mesa. Se levantó. Ricardo dejó de reír. ¿A dónde vas? Necesito algo de mi bolso. Mónica caminó hacia donde había dejado su bolso de mano, colgado en el respaldo de la silla. Lo abrió. Dentro había una carpeta delgada de cuero. La había preparado esa misma tarde. Sabía que esta cena terminaría así. Siempre terminaba así. Volvió a la mesa. Se quedó de pie. Todos la miraban. Mónica sacó la carpeta. La abrió con calma. Dentro había documentos. Muchos documentos. Cariño. Su voz era suave. Tranquila. Ricardo parpadeó. ¿Recordás ese papel que me hiciste firmar sin leer? ¿Cuál? Ricardo intentaba sonar casual, pero algo en su tono había cambiado. Mónica sonrió. Todos. Absolutamente todos. Colocó el primer documento sobre la mesa. Era la escritura de la casa principal. Ricardo se inclinó hacia adelante. Sus ojos recorrieron las líneas. El color abandonó su rostro. ¿Qué es esto? Es la casa. Tu casa. Bueno, mi casa ahora. Firmaste la transferencia hace 18 meses. Delante de Javier, por cierto. Todas las miradas se volvieron hacia Javier. Él negó con la cabeza. Eso no puede ser. Yo estaba allí. Ricardo firmó papeles del banco. Mónica colocó otro documento. No, firmó esto. Transferencia de titularidad. Tu firma. Tu testigo. Completamente legal. Javier tomó el papel. Lo leyó. Su expresión cambió. Dios mío. Ricardo se levantó bruscamente. La silla cayó hacia atrás. Esto es falso. Fraude. Te voy a meter en la cárcel. Mónica mantuvo la calma.
Sacó más documentos. Los fue colocando sobre la mesa uno por uno, como naipes en un juego de cartas. Casa de la Playa. Firmaste hace 11 meses. Testigos: Eduardo y Carlos. Apartamento del centro. Firmaste hace 3 días. Testigos: Javier y Eduardo. Acciones de tu empresa. Firmaste hace 14 meses. Testigo: Carlos. Cuentas bancarias, coche, inversiones, todo firmado por ti. Todo con testigos. Eduardo tomó uno de los documentos. Leyó en silencio. Miró a Ricardo. Tío, esto tiene tu firma. Ricardo le arrebató el papel. Lo leyó. Releyó. Sus manos temblaron. Tú me engañaste. Cambiaste los papeles. Mónica inclinó la cabeza. ¿Yo? 12 años llamándome analfabeta. Y nunca preguntaste qué estudié. Ricardo se quedó paralizado. Mónica continuó. Derecho. Me gradué con matrícula de honor de la Universidad Complutense. Abandoné mi carrera porque me lo exigiste. Porque dijiste que una esposa tuya no necesitaba trabajar. El silencio en la mesa era absoluto. Las mesas cercanas habían dejado de hablar, tratando de escuchar sin disimulo. Laura tenía la mano sobre la boca. Carmen miraba los documentos con fascinación. Eduardo parecía querer desaparecer. Ricardo intentó hablar, pero no le salían las palabras. Mónica continuó sacando papeles. Aquí está el documento que firmaste sin leer hace 2 años. Y este de hace 15 meses. Y este otro de la semana pasada. Todos modificados. Todos firmados por ti. Todos legales. Esto no puede ser legal. Consultaré a mis abogados. Te voy a hundir. Mónica cerró la carpeta con calma. Consulta a quien quieras. Tus abogados van a confirmar lo mismo que te estoy diciendo yo. Tu firma. Tus testigos. Transferencias legalmente vinculantes. Incluso pagué los impuestos correspondientes. Ricardo miró a Javier. Tú viste los documentos. Diles que yo no sabía lo que firmaba. Javier se hundió en su silla. Yo vi que firmabas. Creí que eran papeles del banco. Pero estaban allí. Los firmaste delante de mí. Mónica tiene razón. Soy testigo legal. Lo mismo dijo Eduardo. Y Carmen añadió, casi en un susurro. Deberías haber leído lo que firmabas. Ricardo se dejó caer en su silla. El restaurante entero los observaba ahora. Los camareros se habían detenido. El sommelier fingía revisar una lista cerca de la mesa. Ricardo enterró la cara entre las manos. Mónica guardó los documentos en la carpeta. Metió la carpeta en su bolso. Miró a Ricardo. 12 años sirviéndote. 12 años de ser invisible. 12 años firmando papeles que ni vos leías, confiando en que yo tampoco lo hacía. Te equivocaste. Se levantó. Tomó su abrigo del respaldo de la silla. Miró a Laura y Carmen. Chicas, si alguna vez necesitáis consejo legal, ya sabéis dónde encontrarme. Tengo experiencia en derecho de familia. Laura asintió lentamente. Carmen sonrió por primera vez en toda la noche. Mónica caminó hacia la salida del restaurante. Sus tacones resonaban en el silencio. Nadie habló. Nadie se movió. Cuando llegó a la puerta, se volvió una última vez. Ricardo seguía con la cara entre las manos. Javier miraba su copa vacía. Eduardo había sacado su móvil, probablemente ya consultando con algún abogado. La noche era fresca. Mónica respiró el aire limpio. Levantó la mano y un taxi se detuvo. Subió. Dio la dirección de la casa. Su casa ahora. Mientras el taxi se alejaba del restaurante, sacó su móvil. Tenía un mensaje de su antigua profesora de Derecho Civil. La había contactado la semana anterior, después de 12 años sin hablar. Le había contado la situación. La profesora le había respondido con una sola palabra. Brillante. Mónica apoyó la cabeza en el cristal de la ventana. Miró la ciudad pasar. Luces, gente, vida, libertad. 12 años de espera, 2 años de planificación, 73 documentos. Y finalmente, justicia. El taxi giró en una esquina. Mónica sonrió en la oscuridad. Esto apenas comenzaba. Ricardo contrató al mejor abogado que pudo encontrar. Rodrigo Valente, socio principal de uno de los bufetes más prestigiosos del país. Especialista en litigios complejos, con una reputación de tiburón en la sala del tribunal. Costaba 500 euros la hora. La primera reunión fue en las oficinas del bufete, un edificio de cristal en el distrito financiero. Ricardo llegó con una caja llena de documentos, los originales que guardaba en su oficina. Los extendió sobre la mesa de conferencias de caoba. Valente los revisó uno por uno, ajustándose las gafas de pasta italiana. Después de 40 minutos de silencio, Valente levantó la vista. ¿Estas firmas son suyas? Ricardo asintió. Todas.
Pero ella cambió los documentos. Me engañó. Yo creía que firmaba papeles del banco, de la gestoría, impuestos. Ella los sustituyó por transferencias de propiedad. Valente tamborileó los dedos sobre la mesa. ¿Puede probarlo? Ricardo vaciló. ¿Cómo voy a probarlo? Obviamente no tengo los documentos originales. Ella se los quedó. Valente suspiró. Entonces tenemos un problema. Su firma está en todos estos documentos. Son documentos legalmente vinculantes. No veo evidencia de coerción, amenazas o incapacidad mental en el momento de firmar. Pero ella me manipuló. Ricardo alzó la voz. Me hizo creer que firmaba otras cosas. Eso es fraude. Valente se recostó en su silla de cuero. Necesitaríamos probar que usted firmó bajo engaño. Eso requiere demostrar que ella tergiversó materialmente el contenido de los documentos y que usted no tuvo oportunidad razonable de leerlos. Exacto. Nunca tuve oportunidad. Ella me presionaba, me distraía. Valente lo interrumpió. Señor Mendoza, según sus propias declaraciones a amigos y familiares, usted firmaba estos documentos voluntariamente. De hecho, alardeaba de que su esposa firmaba sin leer, lo cual sugiere que usted tampoco leía. ¿Es correcto? Ricardo se hundió en la silla. Supongo. Entonces tenemos un problema mayor. Un tribunal podría argumentar que usted tenía la misma responsabilidad de leer los documentos antes de firmar, especialmente tratándose de propiedades y bienes de valor considerable. Valente pasó las páginas. Además, veo que la mayoría de estas transferencias tienen testigos, gente que presenció su firma, mis amigos, pero ellos tampoco sabían. Valente cerró la carpeta. Precisamente, vamos a tener que llamarlos a declarar. La estrategia era simple. Alegar que Ricardo había sido víctima de manipulación sistemática, que Mónica había abusado de su confianza conyugal, que los documentos deberían anularse por vicios en el consentimiento. Valente presentó la demanda un martes. El juicio se fijó para 6 semanas después. La sala del juzgado era pequeña, con paredes de color crema y bancos de madera oscura. Ricardo llegó con Valente. Mónica llegó sola, con un traje pantalón gris y una carpeta de cuero bajo el brazo. Se sentó en el lado opuesto. No miró a Ricardo ni una vez. El juez, un hombre de unos 60 años con gafas de media luna, revisó los documentos preliminares. Valente se levantó para presentar el caso. Señoría, mi cliente ha sido víctima de un fraude elaborado y sistemático. Durante 2 años, su esposa sustituyó documentos legítimos por transferencias de propiedad, aprovechándose de la confianza marital. El abogado de Mónica, una mujer joven de unos 35 años llamada Isabel Martos, se levantó. Señoría, las firmas son auténticas. Los documentos son legales. No hay evidencia de coerción. El señor Mendoza simplemente no leyó lo que firmaba. El juez pidió silencio. Llamaremos a los testigos. Javier fue el primero. Subió al estrado con corbata mal anudada y expresión incómoda. Valente lo interrogó. Señor Aguirre, usted presenció al señor Mendoza firmando documentos en su domicilio, ¿correcto? Sí, varias veces. ¿En qué contexto? Javier se removió en la silla. Éramos amigos. Visitaba su casa regularmente. A veces Ricardo firmaba papeles mientras estábamos allí. ¿Parecía saber lo que firmaba? Javier dudó. Supongo que sí. Nunca pareció confundido o presionado. Isabel Martos se levantó para contrainterrogar. Señor Aguirre, ¿en algún momento el señor Mendoza le pidió que leyera los documentos? Javier negó con la cabeza. No. ¿Alguna vez expresó dudas sobre lo que firmaba? No. De hecho, bromeaba al respecto. Decía que su esposa firmaba sin leer y que él hacía lo mismo por confianza. El rostro de Ricardo se ensombreció. Valente tomó notas rápidamente. Isabel continuó. Señor Aguirre, ¿usted vio los documentos que el señor Mendoza firmó? Javier asintió. Algunos sí. ¿Parecían legítimos? ¿Con membretes oficiales? ¿Formato legal? Sí. Nunca sospeché nada raro. Isabel sonrió levemente. Gracias. Eso es todo. Eduardo fue el siguiente. Su testimonio fue similar. Confirmó haber presenciado las firmas. Confirmó que Ricardo parecía consciente de lo que hacía. Confirmó que nunca leyó realmente los documentos. Valente intentó argumentar que Eduardo no era abogado, que no podía evaluar la legalidad, pero el daño estaba hecho. Carlos testificó por videollamada desde Barcelona. Dijo lo mismo.
Ricardo firmaba voluntariamente. Parecía relajado. Nunca pidió consejo legal. Nunca cuestionó nada. Después de los 3 testigos, el juez hizo un receso. Ricardo salió al pasillo con Valente. «Esto es un desastre». Valente aflojó su corbata. «No necesariamente. Todavía podemos argumentar manipulación emocional, abuso de confianza conyugal». Cuando reanudaron, Valente llamó a Ricardo al estrado. «Señor Mendoza, describa su relación con su esposa». Ricardo respiró hondo. «Éramos felices. Yo trabajaba, ella cuidaba la casa. Confiaba en ella completamente. ¿Alguna vez le ocultó información? No que yo supiera. Hasta esto». Valente continuó. «¿Su esposa tiene formación legal?» Ricardo vaciló. «Nunca me lo dijo». Isabel Martos objetó. «Señoría, el señor Mendoza nunca preguntó. Su esposa se graduó de Derecho con honores. Esa información es pública». El juez asintió. «Prosiga». Valente cambió de táctica. «Señor Mendoza, ¿por qué firmaba documentos sin leer?» Ricardo se sonrojó. Confiaba en que eran rutinarios. «Mi esposa nunca había dado motivos para dudar, pero usted alardeaba de que ella firmaba sin leer. Eso sugiere un patrón de descuido en ambas partes». Ricardo no supo qué responder. Isabel Martos se levantó para el contrainterrogatorio. «Señor Mendoza, ¿cuántos años lleva su esposa cuidando de usted?» 12. ¿En esos 12 años, alguna vez preguntó sobre su pasado? ¿Sus estudios? ¿Sus aspiraciones?» Ricardo miró al suelo. «No». ¿Alguna vez valoró su inteligencia? ¿La trató como igual intelectualmente? Yo la respetaba. Señor Mendoza, hay grabaciones de usted llamándola analfabeta. Hay testimonios de amigos confirmando que usted se burlaba de su supuesta ignorancia. ¿Eso es respeto?» Ricardo guardó silencio. ¿Le parece justo que durante 12 años su esposa sacrificara su carrera profesional para servirle? ¿Y que cuando ella usó sus conocimientos legales para protegerse, usted la acuse de fraude? La voz de Isabel era fría, precisa. Valente objetó. «Irrelevante, señoría». Isabel se volvió hacia el juez. «Señoría, es absolutamente relevante. El señor Mendoza creó un ambiente donde su esposa era sistemáticamente subestimada. Nunca imaginó que ella pudiera ser más inteligente que él. Ese fue su error, no el de ella». El juez pidió los alegatos finales. Valente argumentó manipulación, abuso de confianza, nulidad de documentos. Isabel argumentó negligencia, firmas auténticas, documentos legales. El juez se retiró a deliberar. Volvió 40 minutos después. La sala se puso de pie. Habiendo revisado la evidencia, las firmas son auténticas. Los documentos son legalmente vinculantes. No hay prueba de coerción, amenaza o incapacidad mental. El señor Mendoza tuvo múltiples oportunidades de leer lo que firmaba. Su decisión de no hacerlo no constituye base para anulación. El juez golpeó el mazo. Las transferencias de propiedad permanecen válidas. Caso desestimado. Ricardo se desplomó en su silla. Valente cerró su maletín sin decir nada. Mónica se levantó, estrechó la mano de Isabel y salió del juzgado. Afuera, el sol brillaba. Mónica respiró profundo. 12 años de invisibilidad, 2 años de planificación, una victoria completa. Sacó su móvil. Tenía un mensaje de Laura, la esposa de Javier. «Enhorabuena. Eres mi heroína». Mónica sonrió y guardó el teléfono. Caminó hacia la estación de metro. Tenía trabajo que hacer, una nueva vida que construir, y esta vez nadie la subestimaría jamás. Ricardo no aceptó la sentencia. Valente le advirtió que apelar sería costoso y probablemente inútil, pero Ricardo insistió. Vendió su reloj suizo, pidió dinero prestado a su hermano, hipotecó lo poco que le quedaba. Contrató a otro abogado, este especializado en anulaciones matrimoniales y fraude conyugal. La estrategia cambió. Si no podían probar que Mónica había falsificado documentos, probarían que los testigos estaban comprometidos, que habían participado conscientemente en el fraude, que sabían lo que estaban firmando y ayudaron a Mónica deliberadamente. La segunda demanda se presentó 3 meses después de la primera sentencia. Esta vez, Javier, Eduardo y Carlos eran codemandados, cómplices del supuesto fraude. El abogado argumentaba que era imposible que 3 hombres adultos, 2 de ellos con educación universitaria, no notaran que estaban presenciando transferencias de propiedad masivas. El juicio se celebró en enero. Hacía frío. La sala estaba abarrotada. Las esposas de los 3 hombres se sentaron en primera fila.
Laura llevaba un pañuelo de seda rojo. Carmen tenía los labios apretados. La esposa de Carlos, Teresa, miraba fijamente al frente. El nuevo abogado de Ricardo se llamaba Germán Ortiz. Tenía 60 años, pelo gris perfectamente peinado, traje de 3 piezas. Su voz resonaba en la sala con autoridad. Señoría, 3 hombres educados presenciaron transferencias de millones de euros y no dijeron nada. O son cómplices, o son increíblemente negligentes. En cualquier caso, sus testimonios no deberían validar documentos fraudulentos. Isabel Martos, la abogada de Mónica, permaneció serena. Señoría, estos hombres simplemente firmaron como testigos de una firma. No tenían obligación legal de leer el contenido. Su presencia valida la autenticidad de la firma del señor Mendoza, no el contenido del documento. El juez ordenó que los testigos declararan de nuevo. Esta vez, bajo sospecha de complicidad, Javier fue el primero en subir al estrado. Ortiz lo atacó inmediatamente. Señor Aguirre, usted es ingeniero industrial, ¿correcto? Javier asintió. Sí, con un máster en administración de empresas. Sí, entonces comprende contratos, transferencias, documentos legales. Supongo. Ortiz colocó uno de los documentos sobre el atril. Este es uno de los papeles que usted presenció. Transferencia de la casa de la playa, valorada en 700.000 euros. ¿Leyó este documento antes de firmarlo como testigo? Javier se removió en la silla. No, solo vi que Ricardo firmaba. ¿Es usted ciego, señor Aguirre? Javier parpadeó. ¿Perdón? Ortiz levantó el documento. El membrete dice escritura de transferencia. Está en negrita, en la parte superior. ¿No lo vio? Javier miró el papel. Luego miró al suelo. Supongo que no presté atención. ¿No prestó atención a un documento de 700.000 euros? ¿O sabía perfectamente lo que era y decidió ayudar a la señora Ruiz? Isabel Martos se levantó. Protesto, señoría. Está especulando. El juez permitió la pregunta. Javier negó con la cabeza. No sabía. Nunca imaginé que Mónica fuera capaz de algo así. Ortiz sonrió. Entonces admite que subestimó a la esposa de su amigo. Eso no es lo que dije, pero es lo que hizo. Usted, como el señor Mendoza, asumió que Mónica era incapaz de entender asuntos legales complejos, y esa suposición le costó a mi cliente todo lo que poseía. Isabel contrainterrogó. Señor Aguirre, ¿cuántas veces presenció al señor Mendoza firmar documentos? Javier pensó. 7, 8 veces. ¿En alguna de esas ocasiones el señor Mendoza leyó los documentos antes de firmar? Javier vaciló. No que yo recuerde. ¿En alguna ocasión le pidió a usted que los leyera? No. Entonces usted hizo exactamente lo que el señor Mendoza hacía. No leer antes de firmar. Javier asintió lentamente. Supongo que sí. Eduardo fue el siguiente. Ortiz intentó la misma táctica. Usted es abogado corporativo, señor Ramírez. Tiene experiencia en contratos. Eduardo ajustó su corbata. Sí. Entonces debería reconocer una transferencia de propiedad cuando la ve. Eduardo respondió con cautela. Debería, sí, pero no estaba revisando los documentos en calidad profesional. Era una visita social. Una visita social donde casualmente firmó como testigo de transferencias millonarias. Eduardo se sonrojó. Yo confiaba en Ricardo. Pensé que sabía lo que hacía. Confió en Ricardo. No en su propia formación legal. Eduardo no respondió. Ortiz presionó. Señor Ramírez, ¿es usted incompetente o cómplice? Isabel objetó. Señoría, esto es acoso. El juez advirtió a Ortiz. Isabel contrainterrogó. Señor Ramírez, ¿cuándo se enteró del contenido real de los documentos? Eduardo respondió. Cuando Mónica los mostró en el restaurante. Quedé en shock. Si hubiera sabido que eran transferencias de propiedad, ¿habría firmado? Absolutamente no. Habría advertido a Ricardo inmediatamente. Isabel asintió. Gracias. Carlos declaró por videoconferencia desde Barcelona. Ortiz lo presionó tanto como pudo a través de la pantalla. Usted es contador, señor Vega. Revisa documentos financieros profesionalmente. Carlos, visible e incómodo en la pantalla, asintió. Sí, pero en contextos de trabajo. No en casa de un amigo. La casa de un amigo donde casualmente estaban transfiriendo propiedades por valor de millones. Carlos se defendió. No revisé los papeles. Ricardo me pidió que firmara como testigo de su firma. Eso fue todo. Y nunca cuestionó que estaba firmando su amigo. No, confiaba en él. Ortiz rió sin humor. Parece que todo el mundo confiaba en todo el mundo excepto en la única persona que realmente sabía lo que hacía.
La señora Ruiz. Isabel contrainterrogó. Señor Vega, ¿el señor Mendoza alguna vez le consultó profesionalmente sobre estos documentos? Carlos negó. Nunca. Si lo hubiera hecho, habría insistido en revisar todo detalladamente. Después de los 3 testigos, el juez llamó a un receso. En el pasillo, Laura se acercó a Javier. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Por ser el amigo leal de Ricardo, ahora estamos implicados en un juicio. Javier intentó tomarle la mano. Laura se apartó. Carmen confrontó a Eduardo. 20 años de matrimonio y nunca te vi tan estúpido. ¿Firmaste documentos sin leer? Igual que Ricardo. Y ahora quieren culpar a Mónica por ser más inteligente que todos vosotros. Teresa llamó a Carlos después de su declaración. La conversación fue breve y tensa. Mónica lo escuchó todo desde un banco del pasillo. Cuando reanudaron, Ortiz hizo su alegato final. Señoría, estos hombres o son incompetentes o son cómplices. En cualquier caso, sus testimonios no deberían sostener transferencias fraudulentas. Pido que se anulen todos los documentos. Isabel respondió. Señoría, estos hombres hicieron exactamente lo que el señor Mendoza hacía. No leer. La diferencia es que Mónica sí leía, sí planificaba, sí usaba su educación legal. No es culpa de ella que todos la subestimaran. El juez deliberó 2 horas. Volvió con expresión seria. He revisado cuidadosamente los testimonios. Los testigos actuaron de buena fe. No hay evidencia de complicidad. Firmaron como testigos de la firma del señor Mendoza, lo cual hicieron correctamente. El contenido del documento no era su responsabilidad verificar. Ortiz se levantó. Pero señoría, son profesionales educados. El juez lo interrumpió. Son amigos que confiaban en otro amigo. Esa confianza fue mal depositada, pero no constituye fraude. Las transferencias permanecen válidas. Caso desestimado. Ricardo dejó caer la cabeza entre las manos. Javier salió de la sala sin mirar a nadie. Eduardo guardó sus papeles con manos temblorosas. Carlos desconectó la videollamada sin despedirse. Mónica se levantó. Isabel le estrechó la mano. Enhorabuena. Segunda victoria. Mónica sonrió. Gracias. Pero esto no termina aquí. Isabel la miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Mónica miró hacia donde los 3 hombres se reunían con sus esposas. Las conversaciones eran tensas. Gestos bruscos. Expresiones duras. Laura lloraba. Carmen gritaba. Teresa había colgado el teléfono visiblemente furiosa. Ellos tendrán que vivir con esto. Explicar a sus esposas cómo fueron tan negligentes. Cómo subestimaron tanto a una mujer que terminaron ayudándola sin saberlo. Mónica recogió su bolso. Esa es una humillación que ningún tribunal puede borrar. Salió del juzgado. Afuera, la tarde era gris y fría. Mónica subió el cuello de su abrigo y caminó hacia el metro. 2 victorias. 2 derrotas para Ricardo. Y lo mejor de todo, sus propios amigos habían sellado su destino sin siquiera darse cuenta. La sentencia le dio a Ricardo 30 días para desalojar la casa. Mónica había sido generosa en ese aspecto. Podría haber solicitado desalojo inmediato, pero decidió darle tiempo, no por compasión, sino porque quería que entendiera completamente lo que había perdido. Ricardo volvió a la casa un martes por la tarde. Había estado viviendo en un hotel los últimos 2 meses, negándose a aceptar la realidad, pero los fondos se habían agotado. El hermano que le había prestado dinero ahora no contestaba sus llamadas. Los amigos habían desaparecido, ocupados con sus propios problemas matrimoniales que el juicio había desencadenado. Abrió la puerta principal con la llave que todavía funcionaba. El silencio lo recibió como un puñetazo. Sus pasos resonaban en el vestíbulo vacío. Las lámparas de araña checas habían desaparecido. Los cuadros abstractos del pasillo, arrancados de las paredes, las orquídeas del recibidor, reemplazadas por espacios vacíos sobre las mesas auxiliares. Caminó hacia el salón. Los muebles escandinavos que tanto dinero le habían costado no estaban. En su lugar, encontró el sofá viejo de su primer apartamento, el que había relegado al sótano hacía años. Estaba raído, con manchas de café en uno de los cojines. La televisión de pantalla plana había sido sustituida por un modelo antiguo de tubo que ni siquiera funcionaba bien. Ricardo sintió las piernas flaquear. Se dejó caer en el sofá viejo. Una nube de polvo se levantó. Miró alrededor. Mónica había sido sistemática. Se había llevado todo lo que tenía valor, todo lo que ella misma había elegido, limpiado, cuidado durante 12 años.
Le había dejado las sobras, los muebles que él nunca había mirado 2 veces, los electrodomésticos que había comprado en rebajas y olvidado. La cocina era peor. Las encimeras de mármol italiano seguían allí, pero vacías. Los armarios abiertos mostraban espacios donde antes estaban las vajillas de porcelana, los cristales de Bohemia, los utensilios de cocina profesionales que Mónica usaba. En su lugar, platos de plástico baratos, vasos desparejados, sartenes con el teflón despegado. Ricardo abrió la nevera, vacía excepto por una botella de agua a medio beber y un yogur caducado hace 3 semanas. Cerró la puerta. El sonido resonó en la cocina desierta. Subió las escaleras. Sus pasos sonaban diferentes sin las alfombras persas que solían amortiguar el sonido. El dormitorio principal estaba irreconocible. La cama king size había desaparecido. En su lugar, un colchón individual apoyado directamente en el suelo, sin sábanas, sin almohadas, solo el colchón. El armario empotrado estaba abierto. Mónica se había llevado toda su ropa. Ricardo encontró 3 camisas arrugadas colgadas en perchas oxidadas, 2 pantalones que no se ponía desde hacía años, ropa interior deshilachada que debería haber tirado mucho tiempo atrás. Fue al baño. Las toallas suaves de algodón egipcio habían desaparecido. Mónica le había dejado una toalla áspera de color indefinido, probablemente de cuando se mudaron juntos. El espejo seguía allí, pero Ricardo apenas se reconoció en el reflejo. Tenía ojeras profundas. Había perdido peso. El pelo, siempre perfectamente peinado con gomina cara, ahora caía sin forma sobre su frente. Bajó al despacho. El escritorio de roble seguía allí, pero vacío. Mónica se había llevado todos los papeles, todos los documentos. Ricardo abrió los cajones uno por uno, vacíos, excepto el último, el inferior. Dentro había algo, su diploma universitario de Administración de Empresas. Lo había guardado ahí cuando compraron la casa. Nunca lo había colgado. Consideraba que sus logros profesionales hablaban por sí mismos. Tomó el marco. El cristal estaba empolvado. Pasó la manga por encima para limpiarlo. Debajo del diploma había una nota. Letra de Mónica. Pequeña, prolija, perfecta. Pensé que querrías conservar esto. Es lo único que realmente te pertenece. El resto era mío mucho antes de que lo supieras. Ricardo arrugó la nota. La tiró al suelo. Se sentó en la silla del escritorio. Era la única silla cómoda que quedaba en toda la casa. Mónica la había dejado deliberadamente. Imaginó. Una pequeña misericordia en medio del despojo absoluto. Sacó su móvil. Tenía 17 llamadas perdidas de números que no reconocía. Probablemente cobradores. El banco le había enviado 3 emails sobre pagos atrasados. Su hermano le había escrito un mensaje. Lo siento. No puedo prestarte más dinero. Mi mujer dice que ya es suficiente. Intentó llamar a Javier. Buzón de voz. A Eduardo. Buzón de voz. A Carlos. Directamente a buzón. Ni siquiera sonó. Ricardo dejó el teléfono sobre el escritorio vacío. Desde la ventana del despacho podía ver el jardín trasero. Los rosales que Mónica cuidaba con tanto esmero seguían floreciendo, rosas y amarillos brillantes bajo el sol de la tarde. Ella probablemente vendría a recogerlos. Se los llevaría a donde fuera que viviera ahora. Probablemente al apartamento del centro, el apartamento que él había comprado como inversión, y que ahora era de ella. Ricardo pensó en las opciones que le quedaban. Podía quedarse en esta casa vacía durante 30 días, dormir en un colchón sin sábanas, comer en platos de plástico, mirar las paredes desnudas que antes exhibían su éxito. O podía irse ahora, admitir la derrota completa, buscar un apartamento barato que pudiera pagar con lo poco que le quedaba. Se quedó sentado hasta que oscureció. No encendió las luces. Mónica se había llevado la mayoría de las lámparas de todas formas. La casa se llenó de sombras. Ricardo escuchaba el silencio. Durante 12 años, esta casa había estado llena de vida. Mónica moviéndose por las habitaciones. El sonido de la aspiradora. El aroma de la comida cocinándose. Música suave desde la cocina. Ahora solo había eco. Intentó recordar la última vez que había tenido una conversación real con Mónica. No sobre papeles que firmar o cenas que preparar, sino una conversación de verdad, sobre sueños, miedos, esperanzas. No pudo recordar ninguna. En 12 años, nunca le había preguntado qué quería de la vida. Nunca le había preguntado si era feliz. Nunca le había preguntado nada. El móvil sonó. Número desconocido. Ricardo contestó. ¿Es usted el señor Mendoza?
Sí. Llamo del Banco Central. Su cuenta está en descubierto. Necesitamos regularizar la situación o procederemos con acciones legales. Ricardo colgó. Dejó el teléfono sobre el escritorio. Se quedó mirando el diploma en su regazo. Administración de empresas. Se había graduado con notas mediocres. Había construido su negocio con contactos, no con brillantez, y ahora ese negocio tampoco era suyo. Las acciones que Mónica había conseguido que firmara le daban a ella el control mayoritario. Se rió. Una risa seca, sin humor. Había presumido durante años de tener una esposa que firmaba sin leer. Una esposa obediente, simple, manejable, y esa esposa había resultado ser una abogada con matrícula de honor que había ejecutado el plan más elegante que Ricardo había visto en su vida. La ironía era casi poética. Se levantó. Recorrió la casa una última vez. Cada habitación vacía le recordaba algo que había perdido. No solo los muebles o las propiedades, sino la certeza, la confianza en su propio juicio, la creencia de que era más inteligente que todos los demás, especialmente más inteligente que su propia esposa. Salió de la casa cuando el reloj marcaba las 11 de la noche. No cerró con llave. No había nada que robar de todas formas. Caminó hasta la estación de metro. Tomó el tren hacia el centro. Se bajó en una estación al azar. Encontró un hotel barato que aceptaba efectivo. La habitación era pequeña, una cama individual, un baño diminuto, una ventana que daba a un callejón. Ricardo se tumbó en la cama sin quitarse los zapatos. Miró el techo manchado de humedad. 30 días. En 30 días la casa sería oficialmente de Mónica. Podría venderla, alquilarla, demolerla si quería. Y Ricardo no podría hacer absolutamente nada para impedirlo. Cerró los ojos. Por primera vez en 12 años, entendió lo que Mónica debió sentir: la impotencia, la invisibilidad, la frustración de ser subestimada constantemente. La diferencia era que ella había hecho algo al respecto, y él solo podía vivir con las consecuencias. El despacho estaba en el tercer piso de un edificio moderno en el barrio de Chamberí. Ventanales amplios que dejaban entrar luz natural, paredes blancas con estanterías de roble llenas de códigos legales, escritorio de vidrio minimalista, 2 sillas de diseño frente a él, una planta de interior en la esquina. Mónica llegó a las 8 de la mañana. Llevaba un traje pantalón azul marino, el pelo suelto cayendo sobre los hombros, maletín de cuero bajo el brazo. Encendió el ordenador. Revisó el calendario. Tenía 3 citas programadas para ese día. La primera cliente llegó a las 9 en punto. Llamó a la puerta con timidez. Mónica abrió. La mujer tendría unos 40 años, ojos enrojecidos, maquillaje corrido. Llevaba un vestido caro pero arrugado, bolso de marca que aferraba con manos temblorosas. Adelante. Soy Mónica Ruiz. La mujer entró. Se sentó en una de las sillas. Mónica cerró la puerta. Se sentó frente a ella. ¿Cómo te llamas? Patricia. Patricia Vega. Mónica asintió. El apellido le sonaba. ¿Eres la esposa de Carlos? Patricia levantó la vista, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Tu marido fue testigo en mi caso, contra mi exmarido Ricardo. Patricia se sonrojó. Ah, sí. Carlos me contó. Mónica sirvió agua en 2 vasos. Tranquila. No guardo rencor. Carlos no sabía lo que estaba firmando, igual que Ricardo. Patricia tomó el vaso con manos temblorosas. Por eso estoy aquí, porque si a ti te funcionó, quizás a mí también. Mónica se recostó en la silla. Cuéntame. Patricia respiró hondo. Carlos me ha sido infiel durante 5 años, con su secretaria. Pensé que era un cliché estúpido hasta que encontré los mensajes. Quiero divorciarme, pero él dice que me dejará sin nada, que todo está a su nombre, que firmé un acuerdo prenupcial. ¿Firmaste? Patricia asintió. Hace 15 años, cuando nos casamos. Ni siquiera lo leí. Carlos dijo que era estándar, que todos lo hacían. Yo confiaba en él. Mónica tomó notas. ¿Tienes copia del acuerdo? Patricia sacó unos papeles doblados de su bolso. Los extendió sobre el escritorio. Mónica los leyó con atención. Tardó 10 minutos. Finalmente levantó la vista. Este acuerdo tiene 3 cláusulas nulas. Patricia parpadeó. ¿Qué? Primera, establece que renuncias a cualquier compensación en caso de divorcio independientemente de la causa. Eso es ilegal en casos de infidelidad demostrable. Segunda, no especifica régimen de bienes durante el matrimonio, lo cual lo hace inválido bajo la ley actual. Tercera, fue firmado sin representación legal independiente para ti. Un juez lo anularía en segundos. Patricia comenzó a llorar. ¿Entonces puedo divorciarme? Mónica asintió.
y salir muy bien parada. Si tienes pruebas de la infidelidad, podemos solicitar compensación por daños morales, además de la división equitativa de bienes. Patricia se secó las lágrimas. ¿Cuánto cobras? Mónica sonrió. Primera consulta gratis. Después trabajamos con tarifa escalonada según tus recursos. Patricia la miró con gratitud. ¿Por qué haces esto? Mónica se levantó. Caminó hacia la ventana. Miró la calle. Porque pasé 12 años siendo invisible, firmando papeles sin cuestionar, creyendo que mi marido sabía más que yo. Y cuando finalmente usé mi propia inteligencia para protegerme, me llamaron manipuladora. Patricia asintió. Entiendo. Mónica se volvió. No permitas que Carlos te quite lo que te pertenece. Tienes derecho a la mitad de todo lo que construyeron juntos. Y si él te fue infiel, tienes derecho a más. Patricia se levantó. Tomó su bolso. Gracias. De verdad. Mónica le entregó su tarjeta. Llámame cuando estés lista para proceder. Patricia salió con paso más firme que cuando entró. La segunda cita fue a las 11. Otra mujer, más joven, 32 años. Se llamaba Elena. Su marido controlaba todas las finanzas. Ella no tenía acceso a las cuentas bancarias. No sabía cuánto dinero había. Él le daba una asignación mensual como si fuera una niña. Mónica la escuchó. Tomó notas. Al final le explicó sus derechos. Elena tenía derecho a conocer el estado financiero completo del matrimonio. Podían solicitar una orden judicial para congelar cuentas. Podían investigar activos ocultos. Elena salió con esperanza en los ojos. La tercera cita fue diferente. Laura, la esposa de Javier, llegó a las 2 de la tarde. Llevaba gafas de sol aunque estaba nublado. Mónica la reconoció inmediatamente. Laura, pasa. Laura se quitó las gafas. Tenía un moratón en el pómulo derecho. Mónica cerró la puerta rápidamente. ¿Qué pasó? Laura se sentó. Javier, desde el juicio, ha estado bebiendo más. Anoche discutimos. Él dijo que todo era mi culpa, que si yo no hubiera presionado para que tuviera mejores amigos, nunca habría conocido a Ricardo, nunca habría testificado, nunca habría arruinado su reputación. ¿Te golpeó? Laura asintió. Primera vez, pero no será la última. Lo vi en sus ojos. Mónica sintió la rabia subir. Tienes dónde quedarte, con mi hermana, pero necesito ayuda legal. Quiero una orden de alejamiento, divorcio, custodia de los niños. Mónica ya estaba sacando formularios. Vamos a proceder inmediatamente. Primero la orden de alejamiento. Hoy mismo. Pasaron 2 horas preparando la documentación. Mónica llamó a contactos en el juzgado. Aceleró el proceso. Para las 4 de la tarde, Laura tenía una orden de alejamiento temporal. Javier no podía acercarse a ella ni a los niños. Laura se levantó para irse. Mónica la detuvo. Laura, necesito que entiendas algo. Nada de esto es tu culpa. Javier es responsable de sus propias decisiones, de su violencia, de su incapacidad para aceptar consecuencias. Laura abrazó a Mónica. Gracias, no solo por la ayuda legal, por recordarme que merezco mejor. Mónica correspondió el abrazo. Todas merecemos mejor. Cuando Laura se fue, Mónica se quedó sola en el despacho. Eran las 5 de la tarde. Apagó el ordenador. Guardó los expedientes. Miró alrededor. Hacía 6 meses que había abierto este despacho. 6 meses desde la sentencia final. Al principio había sido difícil. Volver a la práctica del derecho después de 12 años. Actualizar conocimientos. Entender los cambios en la legislación. Pero la base estaba ahí. El diploma que había guardado en un cajón durante tanto tiempo, finalmente servía. Y las clientas llegaban. Mujeres que habían leído sobre su caso en los periódicos. Mujeres que habían escuchado rumores. Mujeres que necesitaban a alguien que entendiera lo que era estar casada con un hombre que te subestimaba. Mónica se especializó en derecho de familia. Divorcios. Custodias. Violencia doméstica. Cada caso era diferente, pero el patrón era similar. Hombres que controlaban. Mujeres que finalmente decidían liberarse. Y Mónica, con su experiencia personal y su formación legal, era perfecta para ayudarlas. El despacho crecía. Contrató a una asistente, luego a otra abogada junior. Estaban considerando mudarse a un espacio más grande. Las reseñas en internet eran excelentes. Abogada brillante, comprensiva, efectiva. Ganó casos que otros abogados consideraban perdidos. Mónica tomó su abrigo. Cerró el despacho. Bajó a la calle. El aire fresco le dio en la cara. Caminó hacia el metro. Pasó por un café que le gustaba. Entró. Pidió un té verde. Se sentó junto a la ventana. Sacó su móvil.
Tenía un mensaje de Isabel, su abogada en los juicios. Enhorabuena por el despacho. Estás haciendo un trabajo increíble. Mónica sonrió. Respondió con un simple gracias. Tenía otro mensaje de Patricia. Hablé con Carlos. Le dije que tenía abogada. Se puso pálido. Creo que va a ser más fácil de lo que pensaba. Mónica rió suavemente. Bebió su té. Miró por la ventana. La gente pasaba apresurada. Vidas complicadas. Problemas diversos. Y entre ellas, mujeres que quizás necesitaban ayuda. Mujeres que quizás estaban en la misma situación en que ella había estado. Mónica había convertido su dolor en propósito, su humillación en motivación, los 12 años de invisibilidad en una carrera que ayudaba a otras a hacerse visibles. Terminó el té, dejó propina, salió del café, caminó hacia su apartamento, el apartamento del centro que antes era de Ricardo. Lo había renovado completamente. Paredes claras, muebles modernos, espacio para trabajar y descansar. Ya no era la casa de nadie más. Era su espacio, su logro, su vida. Y por primera vez en 12 años, Mónica era completamente libre. El último proceso judicial terminó a las 4 de la tarde. Ricardo había intentado una última apelación, argumentando incapacidad temporal por estrés en el momento de firmar los documentos. El juez la había desestimado en 15 minutos. Fallo definitivo. Inapelable. Todo lo que había sido de Ricardo Mendoza ahora pertenecía legalmente y sin discusión a Mónica Ruiz Santamaría. Mónica salió del juzgado con Isabel. El sol de marzo caía sobre la ciudad con esa luz dorada de media tarde. Isabel tenía una reunión. Se despidieron con un abrazo. Mónica se quedó parada en la escalinata del juzgado. Respiró hondo. Había terminado. Oficialmente. Legalmente. Definitivamente. Caminó por las calles sin rumbo fijo. No tenía prisa por volver al despacho. Las clientas de hoy ya habían sido atendidas. La asistente cerraría a las 6. Mónica tenía tiempo. Por primera vez en meses tenía tiempo para ella misma. Pasó por el Parque del Retiro. Los árboles comenzaban a florecer. Familias paseaban con niños. Parejas jóvenes en los bancos. Ancianos alimentando palomas. Vida normal transcurriendo como si nada hubiera pasado. Como si el mundo de Mónica no hubiera cambiado completamente. Siguió caminando. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hacia un café que conocía. Pequeño, escondido en una calle lateral. Paredes de ladrillo expuesto. Mesas de madera gastada. Luz tenue. El tipo de lugar donde uno podía pensar sin interrupciones. Entró. El café estaba casi vacío. Solo un hombre mayor leyendo el periódico en una esquina. Una pareja de estudiantes con portátiles. El camarero detrás de la barra. Un chico de unos 25 años con delantal negro y sonrisa amable. Buenas tardes. ¿Qué te pongo? Mónica se sentó en una mesa junto a la ventana. Vino tinto, por favor. De los buenos. El camarero asintió. ¿Celebrando algo? Mónica sonrió. Se podría decir que sí. El camarero fue a buscar el vino. Volvió con una copa generosa de un Rioja Reserva. Lo dejó sobre la mesa con cuidado. Si necesitas algo más, avísame. Gracias. Mónica tomó la copa. La levantó hacia la luz. El vino brillaba color rubí. Olía a roble y frutas maduras. Bebió despacio. El sabor se expandió en su paladar. Complejo, profundo, perfecto. Dejó la copa sobre la mesa. Miró por la ventana. La gente pasaba. Oficinistas regresando a casa. Madres con carritos de bebé. Un hombre con un perro. Vidas ordinarias. Mónica se preguntó cuántas de esas personas estaban en situaciones similares a la que ella había vivido. Cuántas mujeres pasaban invisibles al lado de hombres que las subestimaban. El camarero se acercó a limpiar una mesa cercana. Perdona la curiosidad, pero pareces estar celebrando algo importante. Mónica lo miró. Era joven, pero tenía ojos amables. El tipo de persona con quien es fácil hablar. Acabo de cerrar un capítulo. Uno muy largo. El camarero sonrió. Esos son los mejores. Los que cierran bien. Mónica asintió. 12 años. Hoy cobré cada uno. El camarero la miró con curiosidad, pero no preguntó más. Regresó a la barra. Mónica agradeció su discreción. Bebió más vino. Pensó en Ricardo. ¿En dónde estaría ahora? Probablemente en algún apartamento barato, trabajando en un empleo menor. Sus amigos lo habían abandonado. Su reputación estaba destruida.
Su empresa había sido vendida por Mónica como accionista mayoritaria. El dinero de esa venta había financiado su despacho de abogadas. Mónica no sentía culpa, tampoco satisfacción vengativa, solo una sensación de equilibrio restaurado, de justicia cumplida. Ricardo había tomado decisiones. Había construido un matrimonio basado en control y subestimación. Y esas decisiones tenían consecuencias. Pensó en las mujeres que ahora atendía en su despacho. Patricia había conseguido su divorcio. Carlos había tenido que vender propiedades para pagarle la compensación. Elena había obtenido acceso a las cuentas bancarias y descubierto que su marido tenía el doble de dinero del que decía. Laura tenía la orden de alejamiento permanente y custodia completa de los niños. Javier estaba en terapia obligatoria por orden judicial. Cada una de esas mujeres había recuperado su poder, su voz, su futuro, y Mónica había sido parte de ese proceso. Eso significaba más que cualquier propiedad o cuenta bancaria. Terminó el vino. El camarero se acercó. ¿Otra copa? Mónica negó con la cabeza. No, gracias. ¿Cuánto es? 9 euros. Mónica sacó un billete de 20. Quédate el cambio. El camarero levantó las cejas. Es demasiado. Hoy es un buen día para ser generosa. El camarero sonrió. Tomó el billete. Gracias. Y enhorabuena por lo que sea que estés celebrando. Mónica se levantó. Tomó su bolso. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. El camarero estaba guardando el dinero en la caja. «Has cobrado 12 años», había dicho ella. Él probablemente no entendía. Nadie que no lo hubiera vivido podría entender realmente. Salió a la calle. El sol comenzaba a descender. Las sombras se alargaban. Mónica caminó hacia el metro. Bajó las escaleras. Esperó en el andén. El tren llegó. Subió. Se sentó junto a una ventana. Mientras el metro avanzaba por los túneles, Mónica pensó en el diploma que había guardado durante 12 años, en las noches estudiando Derecho Civil, en los exámenes que había aprobado con honores, en los sueños que había abandonado cuando Ricardo le pidió que dejara todo. Esos sueños habían estado dormidos, no muertos, solo esperando. Y cuando finalmente los había despertado, habían resultado más fuertes de lo que ella misma imaginaba. El metro se detuvo en su estación. Mónica bajó, subió las escaleras, salió a la superficie. Su apartamento estaba a 2 manzas. Caminó despacio. No había prisa. Pensó en el futuro. El despacho crecería. Contrataría más abogadas. Ayudaría a más mujeres. Quizás escribiría un libro. Quizás daría conferencias. Las posibilidades eran infinitas. Por primera vez en 12 años, su vida le pertenecía completamente. Llegó al edificio. Subió en el ascensor. Abrió la puerta de su apartamento. El espacio la recibió con silencio. Pero no era el silencio vacío de la casa de Ricardo. Era un silencio lleno de potencial, de libertad, de elección. Mónica dejó el bolso sobre la mesa. Se quitó los zapatos. Fue a la cocina. Abrió la nevera. Había comida que ella misma había comprado. Vino que ella misma había elegido. Todo pagado con dinero que era suyo. Preparó una cena sencilla. Ensalada, pasta, pan. Se sentó a la mesa. Comió despacio, saboreando cada bocado. No había nadie para servir. Nadie para quien cocinar excepto ella misma. Y eso era perfecto. Después de cenar, se sentó en el sofá. Encendió la televisión, pero no prestó atención. Tomó su móvil. Tenía mensajes. De Isabel felicitándola. De Patricia contándole que había empezado clases de derecho. De Laura diciendo que los niños estaban felices y seguros. Mónica respondió a cada una. Palabras de aliento, de apoyo, de hermandad. Apagó el teléfono. Miró por la ventana. La ciudad se iluminaba con luces nocturnas. Miles de ventanas. Miles de vidas. Y en alguna parte, Ricardo miraba las mismas luces desde algún lugar mucho menos confortable. Mónica no sintió lástima. Tampoco odio. Solo indiferencia. Ricardo era pasado. Un capítulo cerrado. Una lección aprendida. Se levantó. Fue al dormitorio. Se preparó para dormir. Se metió en la cama. Sábanas suaves. Almohadas cómodas. Todo elegido por ella. Apagó la luz. Cerró los ojos. Pensó en el café. En el vino. En las palabras que había dicho casi sin pensar. 12 años. Hoy cobré cada uno. Y era verdad. Cada año de invisibilidad se había convertido en combustible. Cada humillación en motivación. Cada papel firmado sin leer en una pieza de su plan. Ricardo la había subestimado. Javier, Eduardo, Carlos la habían subestimado.
Todos habían asumido que era simple, obediente, incapaz, y esa subestimación había sido su mayor error. Mónica sonrió en la oscuridad. Se durmió con la satisfacción tranquila de quien ha jugado el juego perfectamente, de quien ha ganado no solo propiedades o dinero, sino algo mucho más valioso: dignidad, libertad, poder. Y nadie, nunca más, volvería a quitárselos. Cuéntame, ¿desde qué país o ciudad me estás viendo? Me encanta saber que estamos conectados desde tantos lugares. Si te gustó esta historia, apóyame con un like y suscríbete para más contenido como este. Gracias por ser parte de esta comunidad.